para poder mejorar, o sea, para poder prevenir los contagios, principalmente, y que también se abra como el espacio a dudas, porque lo más probable es que quizás de la parte médica, cosas así, no voy a andar mucho, no voy a hablar tanto, pero, pero sí, la idea es que al final, si es que tienen dudas desde ese punto de vista, si es que hay algunas cosas que no se abordaron en esta presentación y querían verlas, la idea es que se dé ese espacio, que consulten todo lo que necesiten, lo que quieran saber del virus, desde la parte de mi área, todo lo que quieran hablar, o si quieren discutir otro tipo de cosas respecto al tema, bien. Ya, si es que más adelante, si es que llegase alguien de otras compañías, si es que tienen otras formas de trabajo o quieren implementar algo, también tienen dudas, también, ¿ya? Así que eso, ¿me escuchan ahora? ¿Roberto escucha ahora? Ya, súper. Ya, entonces, las cosas que vamos a ver dentro de esto es coronavirus, la parte fome, que es hablar un poco del virus en sí. La situación actual a nivel nacional, un poquito a nivel global y también un poquito a nivel bomberos. Y cómo nosotros podemos protegernos, que es como la parte yo considero más importante de todo, porque en el fondo son las medidas que van a ayudar a prevenir el contagio del virus. Entonces vamos. El virus, el coronavirus, aquí en dos versiones, la versión AliExpress y la versión cuando nos llega. En la versión AliExpress podemos ver el, que el virus está compuesto por distintos componentes. Dentro de eso tiene algunas proteínas que lo que hacen finalmente, que son las que se ven moradas, esas son las que hacen que se pueda unir a cualquier otra célula. Ya es súper importante la membrana que tiene el coronavirus es una glicoproteína, que esto en el fondo es como un aceite. ¿Ya? Y tiene las proteínas M, que son unas proteínas que junto con la hemaglutina esterasa que sale acá, la HE, hacen que se pueda, el material genético finalmente del virus pueda entrar a la célula que va a contagiar finalmente y que va a hacer todo el proceso posterior que tiene que ver con el contagio. Y esa fotito de microscopía del virus. Hay distintos términos que se ocupan para referirse al coronavirus, que es el mismo coronavirus, que en el fondo es el nombre del virus, así como nombre genérico, por decirlo de alguna forma. Está COVID-19, que COVID-19 es la enfermedad que provoca el coronavirus, y este coronavirus en especial del cual estamos hablando y el cual está provocando esta pandemia mundial, específicamente se llama SARS-CoV-2, ¿ya? Que en el fondo el nombre, el SARS-CoV-2, el SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, el CoV que es de coronavirus, y el 2 es porque el año 2003 hubo un brote de un coronavirus que fue llamado SARS. ¿Por qué? Porque provocaba este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, finalmente, severa. Y por eso ese tuvo el nombre de SARS. Por ahí van a ver que existe otro que se llama MERS. Ese nació en el 2013 y salió nació en el Medio Oriente. Ese tanta noticia nos generó, principalmente porque era del Medio Oriente y se pudo manejar, a pesar de que tenía una tasa de mortalidad bastante alta, se pudo manejar rápido, que es como lo que no está ocurriendo ahora con este virus, que a pesar de que, si bien la tasa de mortalidad es baja, realmente, si lo vemos de esa forma, tiene un riesgo, o sea, tiene una potencial contagiosidad que eso es lo que lo hace muy peligroso. Que sea tan fácil de contagiar hace que pueda pasar muchas barreras. Y dentro de eso, el ser tan fácil de contagiarlo, también es algo súper adverso en el sentido de que muchas personas se enferman rápidamente.
Entonces, al enfermarse rápidamente, esto es en el fondo algo en masa que va a provocar que todos se vayan enfermando rápidamente y que lleve a los colapsos sanitarios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por lo que le estaba mencionando, es un virus que tiene una tasa de contagiosidad bastante alta. El último cálculo que se le hizo, acá en Chile por lo menos, era de que una persona contagiada ya contagió a 4. Ese es como el cálculo. Entonces, ahí uno más o menos va sacando como la cuenta de cuántas personas pudo haber contagiado a alguien, entonces uno tiene que rápidamente hacer redes de contacto para poder aislar a todas esas personas. Esto es de hoy, esta estadística que les voy a estar mostrando, es sacada actualizada del día de hoy, 30 de abril. En el fondo, en este mapa que es de la OMS, mientras más azul, más contagiados tiene el país. Como pueden ver, en Sudamérica no es tan variable, pero si se fijan igual tiene como alguna tendencia a los colores, por si les llama la atención. Por ejemplo, que Brasil con Perú, con Ecuador tengan una tasa más o menos similar, lo mismo que Chile, Argentina, que estamos más al sur. Entonces igual hay algunas situaciones geográficas que son bastante importantes en el análisis de esto. El día de hoy llevamos 3.090.445 casos confirmados y 217.769 muertes. Que como les decía, si es que uno calcula las tasas, en verdad es bastante bajo, la tasa de mortalidad. Pero la tasa de contagiosidad es tan alta que eso es lo que lo hace más peligroso todavía. En caso, ¿cómo estamos acá en Chile? Estos son datos también del día de hoy. Hay 780 nuevos casos confirmados con síntomas y los 108 sin síntomas. Que esto es como Made in Chile. El contar los casos según sintomatología o según sin sintomatología. El resto del mundo, y como lo dicen estar haciendo todos, es contar los que dieron positivos. O sea, si tú tienes el examen positivo, tienes la enfermedad, fin. No empezar a inventar esto de que con o sin síntomas, porque solo se presta para la confusión, se presta para que las personas hagan menos exámenes, porque van a estar pensando de que no tienen por qué estar buscando los sintomáticos, pero no es así, hay que buscarlo a todos finalmente, a todo quien vaya a preguntar. Acá otra estadística chilena, también actualizada el día de hoy. ¿Y por qué es tan importante? Sobre todo que ustedes se protejan harto, fíjense en la región metropolitana, ya no es secreto ni le estoy mostrando nada nuevo de que es la región con mayor índice de casos, pero el 60% de todo Chile. En solo una región, o sea, es un número bastante alto. De hecho, si es que Santiago fuera Chile, si lo viéramos de esa forma, la verdad es que la tasa y el valor agregado que le daría la autoridad sería mucho mayor, porque en el fondo serían muchos los contagiados. Entonces, el hecho de que tengamos como estas segregaciones geográficas en nuestro país hace que los datos se malinterpreten también por las autoridades, porque se toman medidas según cuando ya ocurrieron hechos y no se toman medidas preventivas. La tabla que está a la derecha, que en el fondo es la tasa de mortalidad según grupos. Ya esta tasa nos muestra que en el fondo, si es que uno lo mira bien, son los menores de 39 años, son 6 pacientes los que han fallecido hasta ahora. Entre 40 y 49 son 10, 50 y 59, 17. Entonces, como que todos sabemos que finalmente el grupo que más se va a morir, las personas que tienen patologías crónicas y los adultos mayores. Son los grupos de riesgo para todo, siempre. Siempre ha sido así, siempre va a ser así, lamentablemente. Y es algo lógico que vamos a encontrar la mayor cantidad de muertes en estos grupos. Ahora bien, son bastante altos, son el 67%, es como una estadística más bien homogénea si lo comparamos con datos internacionales, pero no deja de ser preocupante de que, por ejemplo, de todos los contagiados, finalmente se está muriendo los abuelitos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo podemos contagiarnos nosotros, la gente joven, podría quizás no pasar nada, pero sí podrían pasar cosas porque ya ven que hay gente que se ha muerto sin tener ninguna enfermedad, sin tener nada de base, sin tener ni siquiera obesidad, que de repente uno se lo pasa por alto como diagnóstico, y aún así se mueren.
Entonces, no hay que confiarse, es un virus que nos puede matar a todos, ¿ya? Y si uno de ustedes se contagian, van a llevarse el virus a la familia y la familia probablemente no todos estén preparados para poder contagiarse de coronavirus. Probablemente haya algún hipertenso, un diabético, diabética, alguien en la familia, un adulto mayor que quizás que vive con nosotros, y eso va a ser muy peligroso para ver si nosotros nos llegamos a contagiar. Entonces, finalmente, ¿y por qué hay que uno ser tan estrictos? Porque el yo no contagiarme significa yo no contagiar a mi familia. Por lo tanto, el que mi amigo o la persona que está sentada al lado mío no se contagie, igual de importante que yo no me contagie. O sea, tenemos que cuidarnos entre todos. Aunque suene tedioso y aunque suene de repente una persona muy molesta diciéndote, oye, pero haz esto y aléjate y cosas así, es la forma en que tú también vas a protegerlo a él. Y él también se va a proteger, entonces finalmente hay que ser extremo con esto y pesado. Si es que hay que ponerse pesado, hay que ser pesado, pero es la salud y la vida lo que se está jugando a la persona al no contagiarse. Y si bien la tabla, o sea, perdón, el gráfico inferior, uno ve estos números y ve una curva bacán. Ve una curva que va como más bien planita, que no se ve exponencial, pero, y son datos publicados por el MinSal. Pero esto no es una curva que parte del día cero. Entonces hay que tener cuidado cómo se interpretan los gráficos, porque este gráfico me dice que vamos piola, que vamos con una tendencia al alza, pero con una curva que está casi aplanada, lo cual no es tan así. Ya, acá son datos también del día de hoy. Si pueden ver, Estados Unidos se disparó, 1 millón ya de confirmados, Brasil va con 71.000, Canadá con 50.000, Perú, Ecuador y nosotros Chile abajito. Qué bien, ¿o no? Tenemos una tasa de mortalidad que es mucho menor que la que tienen los mexicanos, tenemos una tasa de mortalidad que quizás también es mucho menor que la que tienen en República Dominicana, pero hay que saber leer estos datos también. Pues México ya vieron cuál era la postura finalmente del presidente, que era una postura similar a la de Trump, a la postura de Bolsonaro, a la postura que tiene nuestro mismo gobierno también de tomar medidas, o sea, ellos son más extremos que nosotros, pero de tomar medidas que quizás no son tan eficaces al momento de evitar los contagios. Pero igual, si es que uno ve Chile y lo ve en esta posición, uno podría decir que vamos bien igual. Si es que uno mira Argentina, que está más abajo, tienen menos casos, tienen una mortalidad, una cantidad de muertes igual que nosotros, pero es porque todos estos países también tienen distintas estrategias diagnósticas. Entonces, en realidad, estos números son los números que se han obtenido, sí, pero no son números tan reales, lamentablemente. Lamentablemente los números reales son peor. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y viendo los números, en verdad no estábamos tan mal. Pero no es tan así la cosa. Empezando el mes de abril, teníamos 200 camas UCI utilizadas. Terminamos el mes de abril y van en 419. O sea, en un mes aumentaron 200. Nosotros en Chile tenemos 1100. Si mantenemos lo mismo, las mismas medidas, si es que se bajan las medidas incluso, que es como lo que está ocurriendo ahora, que se está autorizando abrir los malls, por ejemplo, esto va a seguir la tendencia al alza. Y si seguimos la tendencia al alza, no va a mantenerse sostenida esta alza de camas UCI utilizadas, sino que van a aumentar. Va a ser más la ocupación. Podría ser de que finales de ahora de mayo, en verdad son entre 600 y 700 las camas UCI utilizadas, entonces no es tan simple y tenemos 1100 nomás. O sea, estamos en 400, nos faltan 700 para llegar al tope de capacidad. Y si ya en un mes fueron 200, imagínense en 3 meses más cómo vamos a estar. Solo si se mantienen las medidas tal cual las tenemos el día de hoy. Y si no se extreman. Y si soltamos, vamos a seguir aumentando en esto. Aquí se ve una tabla un poquito más real. En esta tabla podemos ver los casos que se han dado desde que llegó el coronavirus, por decirlo así, a Chile. Y si se fijan, hay algunas bajas en cuanto a lo que son los diagnósticos en algunos días, pero miren cómo va la tendencia. Ahora de 500, de ir como entre 500 a los 400 diagnósticos diarios, subimos a 780.
hay algunos fenómenos que han ocurrido en el camino que han hecho que esto aumente también. Por ejemplo, que ha aumentado la pesquisa, cosas así. Pero no deja de ser un hecho que vamos con una tendencia al alza y que ahora vamos a empezar quizás entrando en mayo una subida un poquito más exponencial. Que ya no sean entre 500 casos, sino que va a ser mucho más los que se vayan diagnosticando de manera diaria. ¿Y cómo estamos los bomberos? En los bomberos del día de hoy hay 40 casos confirmados, con 76 bomberos y bomberas en cuarentena. Esa es la realidad. El principal lugar donde se agrupa es acá allá en Santiago. La región de la Araucanía, el Biobío, en Coquimbo, en Antofa también hay algunos casos, pero por ejemplo Antofa, Coquimbo es un solo caso, lo mismo en Valparaíso, entonces, no, Valparaíso son más, entonces está un poquito más distribuido, pero no deja de ser importante el peligro de que los bomberos se contagien, es principalmente que van a hacer cuarentena. Porque la mayoría de los bomberos que deberían estar en este momento activos en las compañías son bomberos que en el fondo pueden estar, pues no debiesen estar en este momento crónico, adultos mayores o alguien de riesgo. Hay que evitar eso a toda costa. Entonces, tener a 76 bomberos en cuarentena, hay que sumarle a los bomberos que podrían estar en una cuarentena que no están dentro de esta gráfica porque no son bomberos que se mandaron a cuarentena por haber tenido contacto o ser casos confirmados de COVID. Imagínense la cantidad de bomberos que hay a la baja en verdad. Y si es que se empiezan a contagiar los cuarteles, es un tema delicado porque si es que la ciudadanía se queda sin bomberos y sin bomberas, va a haber un colapso sanitario dado por las emergencias que no se pueden, a las que no se pueden acudir. Entonces, que los bomberos, que carabineros, que los milicos, que los centros de salud, quienes recogen la basura, quienes trabajan en lo que es los servicios básicos como lo que es la luz, el agua, la electricidad, todas estas personas no se pueden enfermar, porque si es que se enferman y caemos con las necesidades básicas, ahí va a haber un colapso social finalmente. Eso va a terminar pasando, van a haber saqueos, va a quedar la escoba, en verdad, es como si fuese en verdad una situación como la del terremoto, pero sin nada de estudio, sino que todo ahí a disposición para que finalmente la gente se la lleve. Y puede pasar, así que hay que tener precaución con eso. Por eso lo ideal es que nosotros mantengamos una curva baja, pero con medidas reales y con datos reales. ¿Qué es lo que va a pasar si es que nosotros empezamos a aflojar? Que es como lo que está pasando finalmente. Pues, si es que nosotros ahora empezamos a abrir los malls, empezamos a dar un poquito más de sensación de seguridad a las personas, el hablar de nueva normalidad, esas cosas van totalmente en contra de todo, de lo que uno busca como objetivo. ¿Por qué? Porque al final quizás nosotros, quizás alguien que pueda saber un poquito más del tema, que puede educarse más, va a saber que no tiene que ir al mall, va a saber que no tiene que hacer muchas cosas, pero hay mucha otra gente que no, y hay mucha otra gente que también está en una situación un poquito más precaria por su cuarentena y necesita quizás salir y ve esta oportunidad como una oportunidad también para alejarse un poquito del entorno en el cual está. Entonces, todas esas medidas son un poquito eh, contraproducentes. Entonces, es que nosotros aflojamos, va a haber un aumento exponencial de casos, sí o sí, ya va a haber un colapso sanitario, sí o sí, y va a haber un aumento de muerte, sí o sí. Todo esto sí o sí va a pasar si es que nosotros aflojamos medidas. Y si aflojamos medidas también nosotros mismos como personas. Recogiendo un poquito de estadísticas, si nosotros nos fijamos en lo que está pasando en Europa, ya sabemos que España e Italia son un poquito como los países que nos indican la pauta de lo que no hay que hacer, lo mismo como el Reino Unido, porque finalmente ellos llegaron a un colapso sanitario. Y llegaron a este colapso sanitario siendo países europeos, siendo países que tienen sistemas de salud adecuados, que tienen una infraestructura mucho mejor que la que nosotros tenemos, que tienen más cantidad también de, si bien de población, pero también tienen mucha más cantidad de hospitales por persona. Entonces, en el fondo, eh, nosotros podemos ver en Europa lo que no queremos ser, a lo que no queremos llegar. Y eso lo podemos ver en España, Italia, el Reino Unido, en Francia, por ejemplo.
donde se le están empezando a disparar. O sea, Italia ahora ya lo está logrando controlar después de haber tenido un colapso tremendo y mantenerse aún en el colapso, sino que dentro de la marcha lo están logrando controlar. España no sabemos si lo van a controlar aún. El Reino Unido tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos, y por eso pongo ese titular de coronavirus, que es lo que hizo Alemania. Alemania, si se fijan, es el cuarto lugar en Europa de casos confirmados, ¿ya? Pero si se fijan en su mortalidad, son 6.288 la acumulada. Acá no aparece, perdón, en la tercera fila de los números es la cantidad, la cantidad de muertes totales. La que está a la derecha de ese número son la cantidad de muertes registradas en el día y la que está primero primer número de los casos total de confirmados y el segundo de los casos confirmados hoy, por si acaso. Entonces, en la tercera fila de los números, si nos fijamos en Alemania, son 6.288 los muertos totales con 159.000 casos confirmados. ¿Qué es lo que hizo Alemania? Empezó a hacer examen, que es la estrategia que se debía adoptar en la fase 1, que quiere decir que cuando llegó el coronavirus se debió haber empezado eso, pero no se hizo. Fuimos aplicando medida a medida que fuimos avanzando en la marcha, a medida que nos fuimos viendo necesidad de, no sé, de EPP, ya entonces tenemos que aplicar esta medida. No fuimos capaces de ser preventivos desde ese punto de vista y eso hizo que en Santiago la cosa colapsara, explotara finalmente. A mí, sinceramente, y como médico, me preocupa mucho el sistema sanitario de Santiago, porque pienso que van a colapsar, van a ser los primeros en colapsar si es que llegamos al colapso, y van a colapsar feo. Feo. En Santiago muchos hospitales habrán, pero no están bien equipados. Lamentablemente, solamente la Privateme tiene los mejores equipos. Y el 80% de la población no se atiende en la Privateme. Entonces, a mí me daría miedo ser santiaguino, sinceramente, en este momento. Salir, tener que ir a trabajar, todo eso a mí me preocuparía bastante. Entonces, ¿qué es lo que debíamos haber hecho desde el principio? Haber empezado a hacer exámenes, que es lo que ahora se está dando. Entonces, en cómo se va a traducir esto es que vamos a empezar a ver sí o sí el aumento de casos, pero también porque vamos a estar testeando más, afortunadamente. Lo cual eso sí es una buena medida, pero no tenemos tanto para poder hacer testeo, así que vamos a llegar también al límite de eso si es que no compramos más equipamiento. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo podemos evitar que nosotros colapsemos? Solamente previniendo. La prevención es lo clave en todo esto y si no hacemos prevención, no sirve nada. No sirve nada. ¿Por qué? Porque curar, no tenemos cura. Más vale prevenir que lamentar. Un dicho bastante acertado en este momento y siempre en verdad, pero el no prevenir ahora y el estar tan expuestos va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en el Hospital de la Florida, cuando cayeron como 80 funcionarios de una, va a pasar lo que pasó hace poco con las matronas, que una se contagió a todas, porque en el fondo no todos tienen la capacidad, no todos tienen el recurso para tener equipos de protección, pues entonces nosotros tenemos que prevenir antes de llegar a eso, de llegar al colapso. Vamos a hablar de 4 puntos que yo considero que son bastante importantes para el tema de lo que es la prevención, pero como les decía, si hay más cosas que quieren que conversemos, lo vamos a hacer. Ya va a haber ese tiempo de discusión y la idea es que ese tiempo de discusión sea utilizado para esto, para que también comentemos cómo nosotros lo estamos haciendo, si es que hay algo que siento que lo estoy haciendo mal o si quieren preguntar cómo lo puedo mejorar, ahí es el momento para que lo hagamos también, ya para que se lo lleven como a los cuarteles. Entonces, primero distanciamiento social, lavado de manos, uso de PP y las cuarentenas preventivas, que son como los 4 ejes más importantes que considero que tienen que ser abordados. Distanciamiento social. Bien popular, bien escuchado por todos probablemente. Es la medida que nos va a ayudar a evitar el contagio. ¿Por qué? Porque el contagio principal de este virus es a través de gotitas. ¿Ya? También como aerosoles, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Una persona que tose, una persona que está con los síntomas, una persona que está realmente contagiado, que tiene más moquitos, por ejemplo. Hay muchos que no tienen como la costumbre de lavarse bien las manos, de sonarse bien y cuando sienten un poquito de moquito se pasan la mano simplemente y después la persona es la misma que se subió a la micro, que tocó cualquier estructura que nosotros hemos pasado la mano y nosotros en el día nos tocamos la cara como 700 veces, es muchas veces la verdad, para arreglarnos el pelo, para rascarnos, para lo que sea. Nosotros sin darnos cuenta en un minuto nos tocamos muchas veces la cara.
más de 700 veces en el día. Entonces imagínense más de 700 oportunidades en las cuales nosotros nos podríamos contagiar. Solamente porque otra persona que estuvo contagiada, que no tenía las medidas protectoras, tocó una estructura que nosotros también tocamos. Entonces el distanciamiento de 1 metro como mínimo, ni siquiera menos que eso, y idealmente 2 metros. Ojalá más. O sea, ojalá esa sea como la distancia que aplicaran. Y esto lo comentamos porque en la vida bomberil, los que están haciendo actualmente la guardia, lo ideal es que tampoco ellos estén en tanto contacto, que ellos no se acerquen mucho, y ojalá si se van a acercar, si por algunas necesidades que se tengan que dar, evitar el máximo contacto entre ellos, y después de ese contacto irse cada una de las personas a lavar las manos, todo lo que podía estar en contacto. El lavarse las manos, el agua con jabón es súper importante porque sí mata el virus por si acaso, porque esa membrana que yo les dije que era como grasita, como aceite, el agua con el jabón genera como unas moléculas que tienen una cabecita que es afín al agua y la parte de abajo que no es afín al agua, y esa parte rompe la estructura de la membrana del virus, y esa membrana al romperse ya el virus pierde su material genético, ya no puede contagiar, ya no puede en el fondo pasar el proceso que hace un virus para poder infectar un cuerpo completo. Las guardias, ojalá las camas estén separadas con las distancias necesarias, porque en la noche sobre todo que se tose o cosas así sin que uno se dé cuenta, puede haber contagio. Y importante igual, como la guardia nocturna en el fondo son espacios comunes, finalmente es súper importante el lavado de todo lo que utilizaron después de que hagan los cambios de guardia, y que la cama de una persona sea solo su cama y que esa persona nomás tenga el contacto con esa cama, ¿ya? No andar irse a sentar a la cama del compañero, cosas así, eso evitarlo completamente, ¿ya? Y todo tipo de llamado, establecer los límites. Me refiero con esto a los límites entre las personas que pueden estar mirando, con los mismos carabineros, con el personal de salud cuando vaya llegando. La idea es que cuando llegue el personal de salud, por ejemplo, si son muchos los bomberos, solamente uno le entregue al paciente y nadie más tenga el contacto cercano con las personas. Eso lo ideal es y que ojalá la persona de salud también sea solamente una de las personas que se acerca a recibir el paciente. La idea es evitar los contactos al máximo. Ese es súper importante, y también es súper importante, yo entiendo las ganas de querer ir a un llamado siempre, sobre todo cuando estás fuera y el llamado está más o menos cerca de donde estás ubicado. Entonces en este caso ya no va eso, ya no lo hagan, no busquen ir a los llamados donde tu unidad no fue despachada, porque no, va a haber solo contagio cruzado. Si es que uno de las personas que estuvo en ese llamado llega a presentar síntomas, llega a salir positivo, y fue justo más o menos hace una semana el llamado, todas esas personas que tuvieron el contacto finalmente podrían ser contacto estrecho y tener que irse de cuarentena o irse a hacer exámenes. Entonces hay que evitar eso. Y además, tú puedes estar contagiado sin saberlo y puedes ir a contagiar a la persona. Entonces, es súper importante vamos a hablar un poquito más adelante, las cuarentenas, todo eso. El lavado de manos es muy, muy, muy importante. Esto yo creo que lo han visto ya harto. Nosotros lo veíamos a diario en los que somos personal de salud, y no lo hacíamos bien, y probablemente todavía no lo hacemos tan bien. Y es súper importante educarse en cuanto a lo que es el aseo de mano, y es por lo que les explicaba, el agua con jabón sí puede matar al virus que está en tu superficie. Entonces, en este caso, es importante lavarse las manos siempre que, por ejemplo, tuviste contacto con el exterior, que tuviste contacto con alguien, siempre hay que lavarse las manos, siempre, siempre, siempre. Si tú sales y vuelves, te lavas las manos. Al salir te lavas las manos, al llegar te lavas las manos, siempre te lavas las manos. Súper importante eso. Ya el alcohol gel, recuerden que no reemplaza el lavado de manos. El alcohol gel, una vez que tú tienes las manos limpias y que te aseguras que no las tienes completamente sucias, lo puedes ocupar, y entre lavado de manos y alcohol gel se puede ocupar 4 veces el alcohol gel. Entonces tampoco es como que el alcohol gel sea la panacea de todo esto, ¿ya? Hay que ocuparlo también con precauciones. Lo más importante del lavado de manos es evitar las estructuras. Eso es súper, súper, súper importante, ¿ya? Y fijarse también en los hábitos del tocarnos la cara. Eso es importante. Y de hecho, si se van dando cuenta solitos cuando se tocan la cara y se empiezan a pasar las películas, van a empezar a lavarse las manos más.
Así que igual es súper importante tenerlo en consideración. El uso de PP. Y acá hay otras cosas que podemos mencionar. Para la práctica bomberil, lo ideal es que las personas que vayan a la bomba y vayan a hacer las cuarentenas, o sea, perdón, vayan a hacer la guardia, ocupen ropa de guardia, de cuartel, ¿ya? Y que sea, la persona llega, se cambia de ropa, y después si es que se tiene que ir para la casa esa persona, que lo ideal es que no, pero si es que finalmente va al cuartel y se tiene que ir para la casa, se saca esa ropa, se la lleva con él en una bolsa y se lava la mano antes de irse, ¿ya? Sí o sí tiene que hacerlo de esa forma. Y ahora podemos discutir distintos tipos de EPP que nosotros podríamos utilizar en distintas situaciones. ¿Ya? Primero partamos por lo que es solamente la vida dentro del cuartel. Dentro del cuartel, lo que les decía, la ropa, y que se la tienes que llevar y te la tienes que lavar, y ojalá si la puedes lavar con agua caliente mejor, pero sí o sí lo que tiene, el proceso que tiene que ser es que una persona llegue, se cambia de ropa, se pone la ropa del cuartel, se va para la casa con la ropa que llegó, no con la ropa del cuartel, y la ropa del cuartel en una bolsa y se lava en la casa. O sea, es que la quieren dejar en la misma compañía y la compañía va a hacer el lavado, que ojalá tiene que estar esa prenda en la ropa sucia idealmente o adentro ya de la lavadora para evitar tanto manipulación. Si es que lo van a hacer de esa forma, lo pueden hacer, pero lo importante es que una persona llegue con una ropa, se va con esa ropa y la ropa que ocupa dentro del cuartel no es esa ropa. Tiene que ser una ropa de cuartel. ¿Ya? Eso es súper importante y el personal de salud, por ejemplo, también tiene que hacer lo mismo. Las personas que ocupan, por ejemplo, el traje de turno tienen que llegar, cambiarse de ropa o ponerse un equipo completo que le cubra de manera completa toda la ropa y irse con otra ropa para la casa, sí o sí. Si es que no, van a estar transmitiendo también, van a ser factores de riesgo. Ya. Dentro de lo que es la prevención, tenemos que evitar el contagio porque es por gotitas. Entonces, por eso el uso de la mascarilla es tan importante. Ahora, ¿cuál mascarilla es la que debo utilizar? Eso es súper importante. Dentro del mismo cuartel, probablemente yo no ocuparía una mascarilla en todo momento, pero solo si es que tengo esta pantalla facial que aparece acá abajo de la mascarilla azul. ¿Por qué? Porque esa es una barrera física que sí me evita el contacto por gotitas y sí es protectivo. De hecho, ocupar solamente esa pantalla facial ya te podría liberar de ocupar mascarilla. Yo en lo personal, y cuando atiendo, principalmente por la exposición, yo ocupo la pantalla esta que aparece en amarillo y el respirador que aparece a la derecha, con los filtros rosados, para tener una protección completa. Yo en el cuartel ocuparía la pantalla o ocuparía mascarilla más alguna gafa que me cubra por el contacto de gotita, porque finalmente las mucosas de los ojos sí pueden llegar la gotita y te puedes transmitir el virus, o te puede llegar y te puede rascar y te pasar la mano por la cara, lo que sea, lo que ya hemos hablado. Entonces, la ropa de cuartel tiene que ser un ítem súper estricto, súper estricto en ese sentido, porque si es que una persona va a la casa y esa casa, hay personas que no hacen cuarentena porque tienen que trabajar, porque tienen sus necesidades, y esa persona va a estar con esa misma ropa que compartió con una persona de su hogar que no hace cuarentena, entonces finalmente podríamos estar llevando el virus a los cuarteles. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Para los llamados, donde no sea estrictamente necesario utilizar el casco, la protección ideal sería la pantalla facial, el respirador o cualquier tipo de mascarilla, y ojalá la ropa, o sea, si es que estamos con el EPP en el fondo que tenemos para cuidar los llamados, lo ideal es que al volver ojalá se lave. Si es que se pueden en los llamados utilizar otro tipo de ropas en algunos llamados en los cuales no sea tan necesario ocupar el equipo habitual, ojalá ocupar siempre pecheras o overoles, que también es una muy buena alternativa. De hecho, es muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque las pecheras que muestro acá, por ejemplo, las personas se van a transpirar al tiro cuando la ocupan, las que son como de una tela de plástico. Son más bien incómodas, se rompen súper fácil, no son reutilizables. Los overoles de cierta forma sí, si es que uno respeta ciertas formas de cómo utilizarlo.
pero entre overall y entre pechera mejor el overall. Y los guantes siempre que vamos a tener contacto con cualquier persona, sí o sí. Súper importante en ese sentido, porque de repente el guante no reemplaza el lavado de manos tampoco, por si acaso. Una vez que se ve una persona, yo me lavo las manos, me pongo el guante, me lavo las manos después de sacarme los guantes. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero en el fondo, el ocupar los guantes es como una barrera extra para evitar el contagio por gotitas. ¿Ya? Así que por eso es importante siempre que uno va a tener contacto con alguien, ocupar el guante, en el caso de los llamados principalmente. Entonces, ahí ya un poquito más o menos claro el tema del EPP dentro del cuartel, me imagino. Y si es que existen, por ejemplo, yo puse ahora algunas alternativas que son como las más comunes, las que tienen una muy buena eficacia. Si es que tienen otros implementos que sí, en el fondo, cumplen la función de ser una barrera física o ser una barrera de protección para gotitas, está bien, ocúpenlo. Lo ideal es que ustedes estén protegidos. Los respiradores son súper buenos, ¿por qué? Porque duran mucho. Que estamos en una época donde tenemos que saber utilizar nuestros recursos. Dentro de eso es saber en qué voy a invertir. Un respirador, si bien es mucho más caro que cualquier otro tipo de mascarillas, como los respiradores que está con el filtro rosado acá, o el de abajo que es de protección facial completa, tiene la ventaja de que uno los lava, de que uno los puede utilizar por bastante tiempo. ¿Cuánto es? Hay indicaciones que son por el fabricante, pero, por ejemplo, los filtros, si es que uno los mantiene siempre seco, lo puedes hacer durar hasta un año completo. Entonces tú tendrías una mascarilla, un respirador que puedes ocupar durante un año fácilmente. Y finalmente, en cuanto al recurso monetario, siempre va a haber sido mucho menos que lo que podría gastar una persona constantemente comprando mascarillas. Entonces eso es un elemento bastante importante, y la verdad es que cada vez es más cotizado, porque cada vez son más los que están viendo que sí, un respirador es mucho más costo efectivo que tener muchas mascarillas. Hay que tener ciertas precauciones, eso sí, al utilizar los respiradores, porque como uno cuando utiliza mascarillas no puede tocarse la cara, no puedes tocar la mascarilla por el frente. Tú todo lo que tienes frente a ti no lo puedes tocar. ¿Qué quiere decir? Que la pantalla facial, por ejemplo, si tú la tomas de la pantalla, ya lo hiciste mal. No tienes que tocar, no tienes que tocar nada. Si es que llega a ocupar el respirador, con guantes, saca los filtros, los deja en una bolsa aparte, y ahí después separas desarma el respirador en el fondo, lo lavas, lo secas y vuelve a instalarle los filtros. Pero lo ideal es que uno, cuando está con un bloqueo de cualquier tipo, o sea, la pechera, los guantes, con tus manos descubiertas, ya después no lo puedes tocar. Sí o sí, no, o sea, no lo puedes tocar por ningún motivo. Y si lo llega a tocar, tienes que ir a lavarte las manos, tienes que lavar todo. Eso es el concepto. Lo ideal es aprender más o menos a hacer estas cosas para que uno se vaya acostumbrando. Al final, eh, el virus le queda para rato. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ciertas medidas que van a ser un poquito tediosas, pero que van a ser bastante útiles. Entonces, en lo personal, el respirador para mí es excelente medida. Excelente, excelente. La mejor para mí. Más un protector. El ideal es este que puse al medio, que es en el fondo el respirador con una protección facial completa, porque además no te daña tanto la cara. Los otros respiradores dañan harto. Entonces, importante desde ese punto de vista. Y el tema de las cuarentenas preventivas. Es un tema súper difícil de implementar, las cuarentenas. Es muy, muy, muy difícil en todo ámbito. Porque lo ideal, el trabajo ideal en verdad es trabajar, ojalá, hacer guardia de una semana completa, ojalá fuera full, vivir en la compañía, y luego irte para la casa 14 días. Ese es como el sistema ideal. El irte para la casa por 14 días. ¿Por qué? Porque te da el tiempo de hacer una cuarentena, te da el tiempo para poder registrar tus síntomas, para poder saber si es que puedes tener un probable contagio. Entonces, ese es como el sistema ideal. Ahora, el sistema ideal es súper difícil de lograrlo. Yo no sé si es que hay alguien que lo logre,
en cuanto a los cuarteles de bomberos. Pero sí se pueden buscar alternativas. Ojalá, si es que no existe la alternativa de ser 7 y 14 días de descanso, bajar a 7 y 7. Si es que eso tampoco se logra, ahí ir adaptando los turnos de tal forma que sean lo más largo posible y que sea la menor exposición posible, el menor viaje entre personas que van a ir a la bomba. Y sí o sí, ojalá que las guardias sean las personas fijas en la guardia, que no empiecen con enroque entre medio, sino que estén fijas siempre. Y desde ese punto de vista, quizás es que tienen que reestructurar guardias para que la convivencia sea mejor, háganlo, pero si es que van a andar como con problemas, se te va a bajar alguien, va a llegar alguien que está realmente que tenía que estar haciendo cuarentena, son muchos riesgos que no son necesarios llegar a ello. Si podemos prevenir situaciones, prevengámosla y adaptemos todo de la mejor forma posible para que podamos tener una convivencia, un buen trabajo, para que mejoremos en el fondo la situación actual que ya genera estrés y ya genera algo el saber que somos poquitos, quizás que nos vemos poquitas personas, pero es algo que tenemos que vivir en este momento, todos, sí o sí. El tiempo de guardia, el máximo posible, como lo que ya les comentaba. Dentro de los equipos guardianes, ojalá, si es que hay pareja en las bombas, si es que hay personas que sean familiares, si es que hay amigos o amigas que viven juntos, ojalá esas personas hagan la guardia juntos, porque si no va a haber mucho riesgo de contaminación cruzada entre guardia, entre guardián, entonces lo ideal es tener las mejores condiciones posibles. Y algo súper importante que es súper importante que implementen es el registro diario de los síntomas. Y con esto que me refiero, que por ejemplo un guardián a cargo todos los días va verificando la sintomatología que han presentado los voluntarios o las voluntarias. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Que ojalá todos tengan termómetros, se toman la temperatura en las casas, los que están en la guardia todos los días, y le registran, le indican al jefe de guardia, jefa de guardia. eh, tengo tal sintomatología, tengo tal temperatura y no tengo sintomatología, y fin. O si tiene sintomatología, y describiendo cuáles son los síntomas que tiene. Entonces, todas esas hojas son súper importantes. ¿Por qué? Porque como van a ser por fecha y tienen que ser todos los días, o sea, cuando tú no estás de acuerdo también tienes que hacer el registro, te permite saber cuándo una persona inicia con síntomas y te permite mirar varios días para atrás qué cosas pasaron. Esta persona salió este día, esta persona fue a tal llamado, Todas esas cosas son importantes para evaluar y determinar si es que una persona se tiene que ir de cuarentena, se tiene que ir a hacer el examen o puede estar con seguridad en la guardia. Es súper importante implementar el registro diario de sintomatología. ¿Ya? Entonces, como discusión puse aquí que COVID-19 es una patología que tiene muy poco conocimiento actualmente. Y es así, y es lo que lo hace tan dinámico en cuanto a cuáles son las medidas que yo tengo que ir adoptando. Porque lamentablemente, como no sabemos qué comportamiento tiene, no sabemos si es que en un mes más, por ejemplo, van a empezar a registrarse un aumento en las tasas de mortalidades, o que el virus tuvo una nueva mutación y que ahora es mucho más letal, o causa mucha más fiebre, o causa esto, o causa esto. O se determina finalmente que, por ejemplo, no era el COVID el que estaba causando que las personas perdieran olfato, tantas cosas que pueden ir pasando, que podrían llegar a pasar, cosas como de película que podrían incluso llegar a pasar, y quizás no vamos a estar todos muy bien preparados. Lo más probable es que no estemos preparados, pero hay que estar conscientes de que pueden llegar a pasar cosas peores de las que están actualmente, o que puede haber un viraje y que se empiece como a mejorar la situación, pero hasta ahora el pronóstico no es ese. El pronóstico es que en el fondo vamos a seguir aumentando los casos, que va a seguir aumentando la mortalidad. El pronóstico no es bueno actualmente, entonces hay que estar preparados para todo. Extremar medidas es la clave de todo. Extremar medidas en todos los sentidos. Si tenemos que ser muy estrictos en los cuarteles, tenemos que ser muy estrictos en los cuarteles. Si hay alguien que no le gusta, que lamentable que no le guste, pero hay que ser así. Y ahora, en este momento,
es el momento donde hay que ser un poco más duro para decir las cosas, es el momento para, para ya no ser tan simpático, tan buena onda en este sentido de la prevención y la protección, porque como les dije en un principio, en el fondo estamos salvando vidas, estamos evitando un contagio, evitando que muchas personas mueran, solo por evitar un contagio. Entonces, es algo importante y yo creo que nadie quiere que alguien cercano a nosotros fallezca a causa de esto, sabiendo que pudo haber sido prevenible. Entonces, desde ese punto de vista hay que ser riguroso, bien estricto. Y hay que ser altamente críticos y coherentes. ¿Y por qué digo esto último? En el sentido de por qué hay que ser altamente críticos, porque tenemos que también cuestionar las medidas que se toman en el sentido de preguntar el por qué. Oye, ¿por qué estamos haciendo esta medida? Oye, ¿por qué estamos abriendo los moles? Oye, ¿por qué dejaron que los niños ya no fueran más al colegio? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual uno tiene que saber por qué se hacen las cosas. Y si es que hay cosas que no cuadran, hay que ser estricto. Como evidencia personal, nosotros acá en Calama hace un mes y medio aproximadamente implementamos un sistema de trabajo en toda la red APS que fue liderada por mí y otro colega y eso nos ha permitido que no tengamos funcionarios contagiados hasta ahora. Vamos bastante bien con este sistema de trabajo. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque varios lineamientos que se enviaron a nivel de gobierno a través del MinSal iban un poco en contra de las necesidades sanitarias del momento y de lo que teníamos que hacer en el momento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dijimos, ya filo, nosotros nos vamos a arriesgar a que esto sea motivo de sumario, de lo que sea que quieran hacer, si es que les molesta mucho lo que estamos haciendo, pero no los vamos a pescar. Y eso fue lo que hicimos y afortunadamente la tendencia de cómo se tenían que hacer los trabajos se fue dando de la manera en la que nosotros la estamos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, el servicio de salud a nosotros nos dejó de molestar, nos dejaron de cuestionar tanto y ya afortunadamente más equipos están trabajando como nosotros, pero al principio fue duro y es difícil ir un poco contra la marea, pero cuando la determinación de lo que tienes que hacer es por el bien de las personas, de la persona que está al lado tuyo, de los funcionarios, de protegerlo a ellos y su familia, hay que tomar medidas extremas y que hay que ponerse más pesado. Eh, entonces, llegamos ya a la parte que les comentaba, que pueden abrir su micrófono ahora los que quieran hablar, hacer las preguntas que quieran y como les dije al principio, no sé si que habrá llegado gente mientras estaba exponiendo. Lo que les comentaba es que quizá hay muchas cosas que no abordé en esta presentación que sí querían ver y la idea es que ocupemos este espacio para eso. Cosas desde el punto de vista de cómo podemos mejorar algunas cosas en los mismos cuarteles o cosas también del área ya más médica, preguntas más relacionadas con la salud, de casos quizás, o de cómo abordar ciertas cuarentenas, porque también por ahí se pueden dar situaciones donde una persona da positivo y uno empieza a preguntarse ya, entonces, si es que él dio positivo, ¿quién tiene que irse de cuarentena? Y ahí empiezan un poquito las confusiones. Entonces, todo ese tipo de cosas, adelante. Pueden preguntar lo que deseen. O comentar respecto a cómo están trabajando en la compañía.